Capítulo 14, El eco del cambio. Konoha, 5:23 am. La niebla matinal se arrastraba por entre las tejas como un susurro no pronunciado. El sol aún no tocaba los muros del distrito Uchiha, pero Mana ya estaba despierta. No por rutina, sino por diseño. Dormía lo justo, comía lo suficiente. Esa era la Mana de ahora. Eficiente, metódica, contenida. Pero sobre todo, despierta. Y no solo en el sentido físico. Desde aquella noche, desde que su otra conciencia emergió por completo y la abrazó con su brutal honestidad, algo en ella se había estabilizado. Y los demás lo sentían. Kurenai observaba a su compañera de equipo desde la distancia mientras repasaban formación de vigilancia. Lo que antes le provocaba inquietud, esa extrañeza sutil que no sabía explicar, había mutado. Ya no sentía miedo. Ahora era algo más peligroso. Admiración. Mana no solo se movía con precisión. Ahora lo hacía con fluidez. Ya no parecía medir cada paso como si imitara un guión. Se deslizaba entre los árboles como si hubiera nacido de ellos. Cuando hablaba, lo hacía con la cadencia exacta para sonar genuina, ni una palabra de más ni una omisión sospechosa. Y Kurenai, que siempre había tenido buen ojo para las emociones fingidas, se encontraba dudando. ¿Era así de auténtica todo este tiempo o ahora se ha perfeccionado en fingir humanidad? Asuma Sarutobi. Está diferente, murmuró, limpiando su tan mientras observaba a Mana entrenar taijutsu contra dos clones. Shigure, su sensei, no respondió de inmediato. ¿Más fuerte? Preguntó con neutralidad. No. Más real. Asuma no era un niño ingenuo, pero tampoco era un prodigio. Había aprendido a detectar la presión de los que estaban por encima de él, y Mana siempre había sido una sombra pesada. Pero ahora, ya no la sentía como sombra. Era como si su existencia hubiese tomado forma tangible. No como un monstruo escondido, sino como un depredador que camina entre conejos, sonriendo. Paciente. No es que ya no la tema. Es que ya no creo que yo importe en su ecuación. Obito Uchiha. La noche anterior había intentado hablar con ella. Como cuando eran niños. Como antes de todo lo extraño. Pero la conversación se sintió como lanzar piedras a un lago helado. Obito, había dicho Mana. Si alguna vez estás en peligro, yo vendré por ti. Siempre. Y luego sonrió. Una sonrisa sincera. Sin ironía. Sin burla. Sin frialdad. Pero Obito no sintió calor. Sintió un peso en el pecho. Como si lo hubieran enterrado vivo en esa promesa. ¿Qué ves, hermana? ¿Qué ves cuando me miras? Rin Nohara. Al entrenar juntas en taijutsu y escape, Rin comenzó a notar algo más perturbador que cualquier otra cosa. Ya no sentía rechazo. Durante años, algo en Mana le causaba un rechazo instintivo, una incomodidad irracional. Pero ahora eso se había desvanecido. Y eso, precisamente, la aterraba. Porque ahora que podía verla como una igual, como una posible amiga, lo único que podía pensar era, ¿por qué desapareció ese miedo? ¿Ella cambió o yo me dejé engañar? Ara y Shigure. Shigure observaba a su equipo desde el tejado. Mana corregía con amabilidad una postura de Kurenai. Obito se retiraba frustrado. Asuma mascaba un tallo seco, fingiendo que no miraba. Y Mana, simplemente existía. Con más peso que nadie. Ya no es una niña fingiendo ser persona. Ahora es una persona fingiendo que alguna vez fue una niña. Y eso no lo hacía menos digno de su respeto. Lo hacía más digno de ser vigilado. Orochimaru. Desde la sombra de una serpiente que cruzaba los límites del bosque, Orochimaru sonrió al verla desde lejos. Había observado ese cambio. Ese giro sutil de máscara a piel real. La niña finalmente se había aceptado. Y eso, la hacía peligrosa. Pero también perfecta para su verdadero arte. A veces, la mejor forma de sobrevivir, es dejar de actuar como humano. Parte 2, ecos más profundos. Kagami Uchiha. Desde la azotea del recinto principal, Kagami leía los últimos reportes con el ceño fruncido. Conocía bien a Shigure, y no solía exagerar. Ya no está fingiendo, ahora es real. Las palabras resonaban en su mente. Kagami sabía lo que eso significaba. No solo era un cambio de actitud. Era una evolución. Recordó a su nieto, Shisui, apenas empezando a dar sus primeros pasos como ninja. ¿Qué clase de futuro les estamos preparando si ella representa el estándar? Pero no podía alejarse. No podía abandonarla. A Mana la protegería, incluso si su existencia se volvía demasiado peligrosa para la aldea. Porque había visto lo mismo en sus ojos que una vez vio en los de Tobirama. Una decisión inamovible. Una que cambiaría el mundo. Shisui Uchiha. Todavía joven, todavía en silencio, pero observador como pocos.
Shisui había comenzado a entrenar con más intensidad desde su primer encuentro con Maná, aun cuando no se hablaron más de unas pocas frases. Pero algo en ella le dejó una huella, un impulso, una presión. Quiero alcanzarla. No sé por qué, pero siento que si no lo hago, me perderé algo importante. Su Sharingan, con un solo tomoe, vibraba cada vez que ella pasaba cerca. Kakashi ataque. Kakashi no era de socializar. Y menos con alguien como Maná, pero la observaba. Desde la distancia, con ese aire de apatía que ocultaba atención quirúrgica. No actúa como los demás. No se esfuerza por sobresalir. No necesita hacerlo. Kakashi no confiaba en nadie. Pero su desconfianza hacia ella era distinta. No temía que lo traicionara. Temía que no supiera cómo no hacerlo. Tal vez, somos más parecidos de lo que quiero aceptar. Gui no entendía mucho de sutilezas. Pero sí sentía cuando alguien estaba apagado o encendido. Y últimamente, Maná irradiaba algo extraño. Eres como una roca que de pronto sabe correr. Le dijo un día, con lágrimas en los ojos. Ella solo parpadeó. Eso es, muy Gui de tu parte. Gui rió como si fuera el mayor halago recibido. Anko Mitarashi. Y finalmente, estaba ella. Anko la había observado desde cerca. Desde demasiado cerca. Sabía cómo respiraba Maná. Sabía cómo se tensaban sus dedos antes de mentir. Sabía cómo se apagaban sus ojos al recordar algo que no podía compartir. Pero ahora incluso esos gestos habían desaparecido. Era como si Maná hubiera dejado de fingir. No porque revelara quién era, sino porque ya no tenía necesidad de pretender ser humana. Una noche, después de un entrenamiento largo, Anko le preguntó: ¿Aún eres tú? Maná la miró por unos segundos eternos. Luego, sonrió. Lo suficiente como para que te importe. Y Anko no supo si eso era una confirmación o una advertencia. Fin del capítulo 14, parte 2. Capítulo 14, el eco del cambio. Anko Mitarashi. Y finalmente, estaba ella. Anko la había observado desde cerca. Desde demasiado cerca. Sabía cómo respiraba Maná. Sabía cómo se tensaban sus dedos antes de mentir. Sabía cómo se apagaban sus ojos al recordar algo que no podía compartir. Pero ahora incluso esos gestos habían desaparecido. Era como si Maná hubiera dejado de fingir. No porque revelara quién era, sino porque ya no tenía necesidad de pretender ser humana. Una noche, después de un entrenamiento largo, Anko le preguntó: ¿Aún eres tú? Maná la miró por unos segundos eternos. Luego, sonrió. Lo suficiente como para que te importe. Y Anko no supo si eso era una confirmación o una advertencia. Más tarde, esa misma noche, Maná se quedó en el hogar de Anko, como ya se había vuelto costumbre. El silencio compartido entre ambas era casi confortable. No necesitaban llenar el aire con palabras, porque el lenguaje de las miradas era más directo, más real. Anko sirvió dango en un plato improvisado, y Maná lo aceptó sin sonrisa, pero con un asentimiento suave, casi vulnerable. Las cortinas estaban cerradas, y fuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales con violencia. Me gusta cuando llueve, murmuró Anko. Nadie puede ver los ojos cuando lloras, o cuando miras demasiado. Maná no respondió. En lugar de eso, se acercó. No por impulso, sino por algo mucho más antiguo, mucho más íntimo. Una necesidad de pertenecer. A algo. A alguien. Aunque fuese solo por esta noche. El silencio se volvió denso cuando sus cuerpos quedaron cerca. Maná deslizó su mano hasta tocar el hombro desnudo de Anko. No había fuego en su contacto, no todavía. Solo una torpe honestidad, como si pidiera permiso sin decirlo. Anko no retrocedió. La miró fijamente y vio en sus ojos algo que nunca había comprendido del todo. Dolor sin palabras. Dolor antiguo. Dolor aprendido. Y también deseo. Pero no uno físico, sino existencial. Las yemas de sus dedos se buscaron como si midieran la distancia exacta entre el miedo y la rendición. Y cuando sus frentes se tocaron, cuando la respiración se sincronizó, fue como si por un instante, todo ese mundo que Maná despreciaba, que temía, que odiaba por ser cruel, dejara de importar. No fue un beso de pasión. Fue uno de exilio. Una frontera cruzada en la oscuridad, como si ambas reconocieran que eran demasiado jóvenes para sentir tanto, pero demasiado viejas en espíritu para no hacerlo. Maná tembló, pero no se apartó. Se sintió viva. No por deseo, sino por dolor. Porque por una vez, ese cuerpo que tanto odiaba, que tanto modificaba, que tanto entrenaba, era sostenido sin juicio. Sin cálculo. Solo con una presencia cálida. Y Anko no preguntó nada más. Solo acarició con torpeza el costado de su amiga, compañera, cómplice lo que fuese Maná para ella.
El resto de la noche no necesitó palabras. Y cuando amaneció, Anko despertó abrazando el hueco vacío que Maná había dejado en su cama. Solo encontró una nota escrita a mano. No puedo permitirme necesitarte. Pero esta noche, me permití vivir. Omake 14:5, lo que queda después. Anko. La lluvia seguía golpeando el vidrio cuando Anko abrió los ojos. Aún no amanecía del todo. El cielo era una mezcla inmóvil de gris y niebla. La habitación estaba en silencio, pero el calor que había sentido durante la noche se había disipado. El lado del futón donde debería estar Maná estaba frío. La hoja de papel doblada sobre la almohada tenía un trazo firme, medido, pero con un temblor que solo alguien que conociera bien a Maná habría podido notar. No puedo permitirme necesitarte. Pero esta noche, me permití vivir. Anko sostuvo la nota entre sus dedos durante varios minutos sin moverse. No lloró. No se enojó. No se rió. Solo se quedó quieta, como si esa simple acción pudiera estirar el instante lo suficiente para que no desapareciera del todo. Te fuiste sin decir nada. Pero dejaste algo peor. Me dejaste queriendo que te quedaras. Maná. A varios tejados de distancia, ya en movimiento, Maná se concentraba en controlar su chakra mientras corría en zigzag por los bordes del distrito. Había decidido alejarse antes de que el sol saliera, antes de que su cuerpo vacilara. No se permitió mirar atrás. No puedo, no debo. Había cometido un error. Había bajado la guardia. Había permitido que otra persona tocara ese espacio dentro de ella que llevaba sellado desde que llegó a este mundo. El espacio donde su yo anterior vivía. Donde el recuerdo de su primera vida, su muerte, su decisión de sobrevivir a toda costa seguía palpitando como un tumor oculto. Anko fue un accidente. Una fractura emocional. Una anomalía. Pero no podía mentirse. No a ella misma. Porque por primera vez, desde que comenzó a fingir su papel de genio, desde que convirtió a todos en herramientas, desde que decidió ver a los demás como piezas. Alguien la había mirado sin intentar poseerla, ni entenderla, ni diseccionarla. Solo, acompañarla. Orochimaru. Esa misma mañana, Orochimaru removía documentos sellados en uno de sus laboratorios. Sonaba divertido. Intrigado. Así que fue con ella. Una de sus serpientes traía un mechón de cabello castaño claro entre sus fauces. Las emociones son como veneno, Maná-chan. En dosis pequeñas te hacen resistente, pero si las dejas crecer demasiado, podrían matarte. El experimento aún no estaba completo. Pero era, sin duda, el más interesante de todos. Anko, horas después, en su bolsillo, guardaba la nota. No la había roto. No la había doblado de nuevo. Solo la llevaba como una herida fresca que aún no se decidía a cerrar. Y cuando se encontró con Maná de nuevo, en un entrenamiento conjunto organizado por la aldea, solo la miró. No dijo nada, pero Maná la miró de vuelta. Y aunque no sonrió, Anko supo lo que significaba. Aún soy yo. Pero también soy esto. Y Anko, sin comprender del todo, decidió quedarse cerca. Porque lo que había sentido esa noche no podía haber sido solo de ella. Porque incluso en este mundo de sombras, a veces dos oscuridades pueden encontrar refugio mutuo. Capítulo 15, Reflejos antes de la guerra. Bosque de entrenamiento, exteriores de Konoha. El viento entre los árboles parecía más denso. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el del sudor, el hierro, la tensión. Las hojas ya no eran solo ornamento de estación. Ahora eran cobertura, ocultamiento, camino de emboscada. Maná lo notaba todo. Cada vez que pisaba suelo fuera del centro de la aldea, una parte de ella se volvía más afilada. Más directa. Ya no era la niña que analizaba con timidez. Ahora era el arma que observa antes de ser desenvainada. Kurenai, toma la izquierda. Asuma, retrocede. Shigure-sensei, usted será el anzuelo, dijo con tono bajo, sin arrogancia. Y obedecieron. Sin chistar. La misión no era más que una vigilancia simple. Patrullaje de rutina. Pero en tiempos donde los rumores de guerra se colaban entre las grietas de las paredes más gruesas, nada era rutinario. Y Shigure lo sabía. Por eso, aunque Maná no tenía el rango para dar órdenes, no la corrigió. Semanas atrás, tras su decisión de mantener el Sharingan activo de forma perpetua, Maná había pedido a Orochimaru algo muy específico. Un par de pupilentes especiales que pudieran simular ojos comunes, sin chakra visible. No para ocultar su poder, eso sería un lujo ingenuo, sino para ocultarse a sí misma. Los obtendrás, había dicho Orochimaru, mientras colocaba con precisión quirúrgica una muestra de pigmento especial sobre una lente de contacto. ¿Y el costo? Un favor. En el futuro.
cuando lo necesite. Eso puede ser peligroso. Todo en este mundo lo es, Mana-chan. Ella no discutió. Lo aceptó. Porque en su mente, los ojos eran tanto un espejo como una promesa. Nadie debía ver los suyos sin permiso. Actualidad, equipo 4. Asuma comenzó a notar el cambio en Mana no solo por su actitud, sino por su ritmo. Sus movimientos eran más suaves, pero más letales. Como si ya supiera por adelantado cuántos pasos daría su enemigo antes de caer. Kurenai, por su parte, comenzaba a quedarse atrás. No por incompetencia, sino por duda. Había algo en Mana que, por primera vez, le parecía demasiado perfecto. Ishiguro lo notaba todo. A veces la observaba en silencio, mientras ella afilaba una cuna y trazaba mapas mentales con ramitas y polvo. No había duda. Mana ya pensaba como alguien que se prepara para una guerra, aunque aún no había sido declarada oficialmente. Y por eso, él ya no la veía como una alumna. La veía como un activo vivo. Uno que debía protegerse o contenerse. Más tarde esa noche, Distrito Uchiha. Kagami Uchiha se reunía en privado con su nieto, Shisui, en los terrenos interiores. Ella ya está adelantada incluso para ti, ¿sabes? Shisui no respondió. Solo asintió. Sus ojos de un tomoe brillaban, pero no de celos. De curiosidad. ¿Te parece alguien peligrosa, abuelo? Kagami no respondió de inmediato. Luego, cruzó los brazos. Me parece alguien que ya eligió sobrevivir por encima de todo. Incluso de sí misma. Shisui guardó silencio, pero en su mente, una semilla había sido plantada. Y en otra parte, Orochimaru encendía una lámpara mientras leía informes de las fronteras. El país del rayo acumulaba armamento. El país de la tierra parecía moverse bajo tierra. El país del agua callaba y eso siempre era lo más inquietante. Y Mana ya estaba lista para ir al frente. Pronto sabremos si sobrevives, niña, o si este mundo termina por devorarte como hizo conmigo. Omake 15:5, plan para el Byakugou. Lugar: escondite subterráneo al borde del distrito Uchiha. Mana estaba sola. Rodeada de rollos abiertos, diagramas anatómicos, y un par de pergaminos robados de registros médicos shinobi. La luz de la vela oscilaba con cada exhalación, y su mano escribía sin temblar, con la misma frialdad con la que cortaba su carne cuando era necesario. Un mapa de puntos de chakra estaba extendido frente a ella. No uno cualquiera. El modelo de armadura celular avanzada que el clan Uzumaki había preservado en sellos, según los mitos, y que Tsunade Senju transformó en el pilar de su invulnerabilidad. El Byakugou era la cima de la regeneración. El camino a la inmortalidad funcional. Una técnica sellada, reservada, casi mítica. Pero Mana no buscaba el mito, buscaba el mecanismo. Reflexión: Tsunade no me aceptará. No si solo soy una niña brillante. No si soy una Uchiha. Pero acepta el potencial. Siempre lo ha hecho. Shizune fue la prueba. Un lazo emocional, uno roto, uno único. Y de ahí nació la transferencia. Debo replicarlo. O sustituirlo. Plan de acción. 1. Acercarse a Shizune. Aún es una genin, joven, pero se convertirá en el nexo directo con Tsunade. Mana no la quiere como amiga. La necesita como puente emocional. Comprensión, admiración, luego dependencia. 2. Ingresar al programa de ninjas médicos auxiliares. Aunque su verdadero interés sea la regeneración y la anatomía de combate, debe disfrazarlo como deseo de ayudar. La empatía falsa siempre ha funcionado. 3. Simular heridas. Repetidas, leves. Para generar una narrativa. La niña que se esfuerza tanto que se lastima por querer salvar a los demás. Un perfil que Tsunade no puede ignorar. 4. Buscar el frente. Cuando la guerra comience, irá donde Shizune sea enviada. No por misiones, sino por conveniencia. Necesita estar cerca del punto de presión emocional de Tsunade. La muerte. Monólogo interno. No necesito su afecto. No necesito su cuidado. Solo necesito que vea en mí lo que vio en su hermano, en Dan, en Shizune. Algo que se pueda perder. Cuando me acepte, aprenderé. Cuando confíe, robaré. No por odio. No por ambición, sino porque en este mundo, el cuerpo es la única cosa que puedo controlar por completo. Y si el suyo puede regenerarse, el mío también lo hará. Afuera del escondite, una figura observaba desde la copa de un árbol. Orochimaru no intervenía. No guiaba. Solo observaba, porque incluso para él, el nivel de planificación que Mana mostraba no era común. No era infantil. No era imitación de grandeza. Ella ya entendió el principio de la voluntad. Sobrevivir no es vivir, pero apropiarse del futuro del otro, eso es la verdadera transmigración.
Omake 15, 6, bajo la carne. Ubicación. Instalación subterránea, zona restringida del clan Uchiha. El espejo estaba cubierto de vapor, pero Maná no lo necesitaba. Había memorizado cada ángulo de su cuerpo como si fuera una herramienta quirúrgica, un instrumento de precisión. No se observaba con vanidad, sino con detenimiento clínica. Su cuerpo ya no era el de una niña promedio. Por fuera, sí, pequeña, delgada, casi frágil. Pero por dentro, era otra historia. Costillas desplazadas levemente para evitar zonas de impacto letal. Conductos de chakra reconfigurados mediante estimulación interna. Terminaciones nerviosas reentrenadas para desactivar zonas de dolor bajo presión mental. Articulaciones que habían sido reparadas tras microfracturas inducidas para acelerar el fortalecimiento óseo. Músculos de las piernas reforzados con tracción constante y tensión dirigida. Ella no caminaba como una niña. No corría como una genin. Ya no reaccionaba como un humano estándar. Ya no soy eso. Nunca más. Había aprendido del ejemplo de alguien inexistente en este mundo. Hajime Anafusa, el disector. Un hombre que transformó su cuerpo en un laboratorio viviente. Que reescribió su biología con disciplina fanática. Maná no lo imitaba. Lo había superado. Instrumentos en la mesa. Agujas. Suturas. Ganchos. Fragmentos de hueso extraído y reemplazado. Un frasco de vidrio que contenía 3 órganos removidos y reconfigurados para su estudio. Algunos no humanos. La medicina convencional no tenía respuestas para lo que hacía. El ninjutsu médico era apenas una base. Lo demás era experimentación. Dolor. Precisión. Y silencio absoluto. No hay mayor traición que la del cuerpo. Por eso lo castigo. Por eso lo moldeo. Hasta que sea mío. Cada modificación era un manifiesto. Un rechazo a la debilidad. A lo impredecible. A la muerte. Con tensión emocional, había notado que, tras cada intervención, su empatía disminuía levemente por horas. Era como si el cuerpo, al cambiar, necesitara reajustarse a la máscara humana. A veces le costaba volver a fingir ternura, dulzura, infancia. A veces no lo intentaba, pero recordaba a Anko. Su contacto. Su calor. Y el dolor que sintió al alejarse. Aún hay partes de mí que no quiero perder. Pero si debo elegir entre el afecto y la supervivencia, la elección está tomada. Vos entre la oscuridad. ¿Y si no puedes parar? Preguntó Orochimaru, saliendo de entre la penumbra, sin sorpresa por el estado del laboratorio improvisado. Maná no respondió. ¿Y si cuando completes tu obra, ya no quede nada de ti en ese cuerpo? Entonces, al menos seré lo suficientemente fuerte como para no necesitarlo, respondió ella sin titubear. Orochimaru sonrió. No está creando un cuerpo inmortal, está construyendo una maldición con voluntad propia. Omake 15, 7, el precio de lo eterno. Acto primero, el cuerpo no se rinde. El silencio del subsuelo era total. Ni grillos, ni pasos, ni el murmullo lejano del agua corriendo por los canales de Konoha. Solo el retumbar de su propio corazón. Regular. Medido. Bajo control. Maná estaba desnuda de cintura hacia arriba, el torso abierto en canal. No había dolor. No porque no existiera, sino porque lo había dividido. Lo había sellado en un compartimiento dentro de su conciencia, como una caja envuelta en capas de chakra amortiguado. Era un método que Orochimaru le había ayudado a perfeccionar, pero la técnica era suya. La sangre caía en gotas exactas sobre el recipiente sellado de jade oscuro. Su propio hígado estaba siendo examinado, expuesto como un objeto de estudio, mientras con una mano, protegida con guantes quirúrgicos de sellado médico, sostenía una aguja de análisis reforzada con hilo de plata. Los sellos médicos se iluminaban a lo largo de su abdomen, modulando las funciones vitales. Uno sobre el corazón. Uno sobre el plexo solar. Uno en la base del cuello. Era la tercera vez que se abría en menos de un mes. Y cada vez tardaba menos en cerrar. Este cuerpo no se rompe. Solo necesita reescribirse. Su respiración era lenta, pero no cansada. Se había preparado. Ayunó 36 horas, purificó su chakra con rotación invertida, y usó el sello triple de estabilización que Orochimaru le había enseñado a ocultar bajo el esternón. Lo que hacía no era locura. No era desesperación. Era método. Ciencia. Preparación. Se había cansado de entrenar. Ahora evolucionaba. Tomó nota en el pergamino de piel especial. Nueva disposición de capilares tras la inserción del sello de refuerzo enzimático. El vaso ha reducido su tamaño en un 11%. No hay rechazo. Posible integración con enzimas artificiales del cuerpo de Saku, referencia. Un espasmo leve sacudió sus piernas. Ella lo ignoró.
Extendió su chakra hacia la incisión. Selló los tejidos con precisión de cirujano y retiró la barrera anestésica. El dolor regresó, como un rayo disparado al sistema nervioso. Y lo soportó. Porque ese era el precio. Y lo pagaría 1000 veces, si eso significaba no morir nunca más. Omake 15:7, el precio de lo eterno. Acto segundo, los inmortales que fallaron. Maná se recostó con cuidado sobre la silla de hierro médico. Su torso, ya regenerado, quedaba cubierto por una sábana sellada con líneas de chakra circulando como venas vivas. En su mesa, una lista de nombres estaba escrita a mano, con tinta oscura sobre pergamino de piel tratada. Inmortales. No como elogio, sino como expediente. 1. Idan, religión como jutsu ritual de Hasin. Inmortalidad dependiente de la conexión simbólica con una entidad superior. Pros. Verdadero rechazo a la muerte física. Contras. Requiere sacrificios constantes. Pérdida total de independencia. Ausencia de regeneración real. Veredicto. Fanatismo replicable solo con fe absoluta. Esclavitud simbiótica. Inaceptable. Maná escribió. Vivir como herramienta de una idea no es vivir. Es ser una cárcel. 2. Kakusu, órganos como repuesto sutura de corazón múltiple. Técnica de longevidad. Uso de hilos negros para transferencia vital. Pros. Resistencia aumentada. Longevidad mecánica. Contras. Requiere recolección continua de órganos. Vulnerabilidad ante sellos y daño simultáneo. Veredicto. Técnicamente viable pero limitada. Es una máquina que consume vidas para no apagarse. Maná anotó. Necesito regeneración, no reemplazo. No puedo depender de otros cuerpos para sostener el mío. 3. Sasori, alma sin carne. Trasplante del núcleo vital a un cuerpo marioneta. Preservación del núcleo como contenedor del alma. Pros. Inmunidad al envejecimiento. Personalización total del cuerpo. Contras. Pérdida de sensibilidad. Vulnerabilidad a sellos espirituales. Disociación de la identidad humana. Veredicto. El cascarón vive, pero la humanidad muere. No es inmortalidad. Es momificación animada. Ella se detuvo. Apretó la pluma. Mi cuerpo es mío. Es el único mapa que tengo de mí misma. 4. Orochimaru, transmigración. Transferencia de conciencia a cuerpos huéspedes mediante sello de transposición. Proceso repetible. Pros. Longevidad real. Conservación de conocimiento, chakra y jutsu. Contras. Rechazo celular eventual. Necesidad de cambio continuo. Ruptura de la identidad física. Veredicto. Un genio atrapado en un ciclo de destrucción. El alma sobrevive, pero el yo se diluye. Lo admiro. Pero no quiero ser él. No quiero ser todos. 5. Madara Uchiha, 6 caminos, divinidad prestada renacimiento con células de Hashirama y chakra del sabio de los 6 caminos. Activación del Rinnegan. Control del Headmass. Pros. Capacidades divinas. Acceso a técnicas prohibidas. Regeneración y control de la muerte. Contras. Dependencia absoluta de terceros. Proceso irreproducible sin intervención Tsutsuki. Veredicto. Un monstruo fabricado por una cadena de milagros. Imitable solo con piezas que ya no existen. 6. Kaguya Tsutsuki, la diosa estancada ser originario. Inmortalidad biológica. Capacidad para alterar espacio-tiempo y materia. Autogeneración de chakra. Pros. Inmortalidad absoluta. Control dimensional. Invulnerabilidad teórica. Contras. Desconexión total con la humanidad. Pérdida de identidad psicológica. No hay precedentes de su creación. Veredicto. La perfección existe y es inhumana. Pero es el modelo final. El límite del límite. Maná observó su reflejo en un espejo de metal quirúrgico. No soy un Tsutsuki. Pero tengo su rastro. 7. Sexo negro, la idea viva fragmento consciente de Kaguya. Sin cuerpo propio. Parasitario. Eterno por concepto, no por biología. Pros. Longevidad de propósito. Manipulación sutil. Inmortalidad simbólica. Contras. Carencia de cuerpo. Dependencia de huéspedes. Sin voluntad individual total. Veredicto. Vivir sin carne, sin deseo, sin nombre. Peor que morir. Cierre del análisis. Maná dibujó un nuevo símbolo sobre la hoja. Un triángulo invertido sobre un círculo, rodeado por 3 espirales. Chakra perpetuo. Regeneración celular constante. Sello de identidad no transferible. Abajo, escribió. Necesito algo distinto. Un cuerpo que no envejezca. Un alma que no se traslade. Un corazón que no se detenga. No soy una diosa. No soy un monstruo. Soy lo que viene después.
Omake 15, 7, el precio de lo eterno. Acto tercero, el principio de lo eterno. El laboratorio estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue de los sellos activos. Las paredes estaban cubiertas de diagramas, fragmentos de pergaminos antiguos, láminas anatómicas redibujadas con precisión de artista. La luz era baja. Blanca. Quirúrgica. Maná respiró profundo. No por nerviosismo, sino por control. Su pulso estaba a 61 latidos por minuto. Su presión arterial, estable. Sus reservas de chakra, comprimidas al 82%. Frente a ella, en una mesa forrada de plata reforzada, descansaba una hoja de obsidiana con núcleo de chakra. Sobre esa hoja, un sello doble estaba trazado en espiral inversa, con inscripciones numéricas en la lengua de los monjes de la Torre del Filo. El nombre de la técnica aún no existía. Solo su propósito. Eternidad sin renuncia. Permanencia sin dependencia. Dolor sin muerte. Se levantó la camisa. Su abdomen, regenerado, era una piel nueva. Su cuerpo no mostraba cicatrices. Las había eliminado, no por vanidad, por limpieza, por cálculo. Si cicatrizó, falló. Si borró la herida como si nunca ocurrió, triunfo. Posó 2 dedos sobre su ombligo y aplicó presión. El chakra brotó como una corriente azul. Fluido. Viscoso. Inhaló. Comienzo del protocolo de fijación interna, susurró, activando el sello con la otra mano. El primer impacto fue dolor puro. Las líneas del sello se incrustaron bajo la piel como si la carne ardiera desde adentro. El chakra comenzó a multiplicarse dentro de ella, girando sobre sí mismo en ciclos acelerados. Era como un torbellino atrapado entre sus costillas. Los ojos de Maná se abrieron de par en par. No gritó. No pestañeó. Solo soportó. La marca se encendió por unos segundos, proyectando sombras en espiral sobre las paredes del laboratorio. Luego se enfrió, y la piel volvió a cerrarse sobre sí misma. Ella cayó de rodillas. Respiraba con fuerza. Cada célula de su cuerpo había sido forzada a replicarse y cicatrizar al instante. La sensación era antinatural. Demasiado rápida. Demasiado precisa. Pero funcionó. Se puso de pie. Con las manos temblorosas, caminó hasta el espejo metálico. Observó su reflejo. No había heridas. No había líneas. No había más dolor. Solo ella. Más fuerte. Más rápida. Más suya. Abrió su cuaderno de notas y escribió. Proyecto. Eternidad interna. Estado. Versión 001. Resultado. Funcional. Parcial. Riesgos. Replicación celular acelerada puede inducir desgaste por consumo de chakra. Potencial desgaste neurológico. Mejora necesaria. Integrar sello de absorción inversa y limitar uso a zonas localizadas. Conclusión. El cuerpo no ha sido rechazado. La técnica es viable. La muerte ya no es un hecho. Es una opción. Esa noche, cuando salió del laboratorio, el mundo no se veía distinto. La luna seguía colgada del cielo como una piedra blanca y muda. Las sombras de los árboles seguían alargándose con la brisa. Pero ella ya no era la misma. Y el mundo aún no lo sabía. La diferencia entre vivir y permanecer, es que el segundo no depende del tiempo. Yo no quiero seguir viva. Quiero seguir siendo yo. Capítulo 16, entre las garras del tiempo. La guerra aún no comenzaba. Pero en los ojos de algunos, ya se reflejaba. Las calles de Konoha no eran las mismas. Las patrullas eran más frecuentes, los entrenamientos se duplicaban, y los nombres de niños recién graduados comenzaban a aparecer en los tablones de misiones como operativos disponibles. El equipo 4 había cumplido ya una decena de encargos. Algunos simples. Otros no tanto. Maná observaba. Siempre. Callada, metódica, inalterable. Pero esta vez, algo en su mirada había cambiado. No miedo. No fatiga. Era cálculo. 1. Ciclo cerrado, ojos cerrados. Kurenai fue la primera en notarlo. Durante la práctica matutina de Taijutsu, donde Shigure les exigía control y ritmo, Maná ya no se movía como una niña prodigio. Ahora se movía como un arma. Esa postura, no es del estilo Uchiha, murmuró Kurenai una mañana. ¿Desde cuándo? Shigure la escuchó, pero no respondió. Asuma tampoco lo hizo. Solo observó. Su padre, el Hokage, le había dicho que Maná era una pieza especial. Que si algún día mostraba señales extrañas, debía avisarle o al menos, mantenerse al margen. No estorbes a las cosas que no comprendes, le había dicho Hiruzen. Y ahora entendía por qué. 2. La misión, filo oculto. La niebla era espesa en el bosque de la frontera. Una caravana debía ser escoltada hasta un puesto fronterizo del País del Fuego.
Supuestamente una misión de rango C, pero Manaya había calculado la probabilidad de que se convirtiera en una B demasiadas variables. Y tenía razón. El enemigo apareció entre los árboles, con movimientos veloces y bien coordinados. No eran bandidos. Eran shinobi de bajo nivel, tal vez mercenarios enviados para provocar una escaramuza. Shigure reaccionó de inmediato. Asuma contuvo el flanco derecho. Kurenai se movió para proteger a los civiles. Mana. Ella caminó hacia uno de los atacantes, sin prisa. Esperó. Midió. Fingió retroceder. Y entonces, cuando el enemigo alzó su kunai, su antebrazo derecho se abrió, como si su piel fuese una válvula orgánica. Una cuchilla ósea, delgada como el cristal, brotó hacia adelante y atravesó la garganta del enemigo con una precisión que ni ella misma esperaba. Sangre. Silencio. Y luego pasos. Kurenai se detuvo a medio giro. Había visto todo. No entendía lo que había visto, pero sabía lo que era. Antinatural. Sus ojos y los de Maná se cruzaron durante un segundo eterno. Y luego, Maná bajó el brazo. El pliegue de su piel se cerró como si nunca hubiese estado abierto. Kurenai no dijo nada. Y Maná tampoco. 3. Análisis de sangre. Horas después, ya en el campamento improvisado, Maná se retiró sola. Fingió estar meditando. En realidad, desactivó el sello del antebrazo, revisó el sistema de cuchillas internas y drenó la sangre acumulada en el conducto secundario. Error. Se activó por reflejo defensivo. Integración muscular todavía reactiva al miedo repentino. La palabra miedo le incomodó. Ella no había tenido miedo. No realmente. Era su cuerpo el que recordaba el miedo. No fue debilidad. Fue memoria. Apretó los dientes. No podía fallar, porque sabía lo que estaba buscando. 4. Manjeki. Sentada sobre una piedra, mirando el fuego artificial del atardecer sobre los árboles, pensó en los ojos. No en los que ya tenía. No en el Sharingan que ya dominaba en secreto, con su perfección absoluta oculta tras sus pupilas perpetuamente disfrazadas. Pensó en el siguiente paso. Manjeki. El ojo que sangra poder. El ojo que transforma. El ojo que exige sacrificio. Sabía lo que pedía. Sabía cómo se obtenía. Dolor. Pérdida. Amor roto. El problema no era hacerlo. Era elegir a quién. Y por un instante pensó en Anko. La única que la había visto con hambre, con fiebre, con vacío. La única que había tocado su piel sin pedirle nada a cambio. Si muere arderé. Eso lo sé. Pero entonces, en su mente, apareció otra imagen. Más pequeña. Más ruidosa. Más molesta. Obito. Su hermano. Si muere, ¿acaso no ardería igual? Lo había cultivado como herramienta. Había fingido afecto, guiado sus pasos, marcado su debilidad. Pero con el tiempo, ¿no era ya parte de su estructura? Si lo pierdo, ¿qué me queda de esta vida? Y se preguntó, ¿qué parte de mí debe morir para que mis ojos despierten? 5. Cicatrices. Esa noche, cuando se quitó la ropa frente al espejo de la tienda de campaña, Maná observó su antebrazo. No había cicatriz. El sello biológico ya había regenerado el tejido. Pero Kurenai lo había visto. Y aunque nadie decía nada, sabía que vendrían las preguntas. Tengo que controlar mejor los reflejos. Las armas internas deben responder solo a comandos conscientes. No puedo mostrar lo que soy. Aún no. 6. Ecos. Kurenai no habló con nadie. No dijo nada a Asuma. No miró a Shigure. Pero por dentro, una pregunta la atormentaba. ¿Qué era eso? No un jutsu. No una prótesis. Era una transformación. Y le dio miedo. Pero también compasión. Porque por un instante, cuando Maná bajó el brazo, parecía estar pidiendo perdón. 7. Epílogo, confesión sin voz. Esa noche, mientras todos dormían, Maná escribió en su libreta. El Manjeki está cerca. Lo siento. Late en el fondo de mis ojos. Pero no quiero matar a Anko. Y matar a Obito no me daría el Manjeki. Me daría el vacío. Quizá haya una tercera opción. Una pérdida no definitiva. Una simulación. Un sacrificio falso. Una muerte emocional. Cerró la libreta. Afuera, el viento movía las ramas como si algo susurrara su nombre. Maná no respondió. Solo se recostó, con los ojos abiertos. Y pensó, si el dolor es el precio del poder, encontraré la manera de pagarlo sin perder lo que aún no sé si quiero conservar. Omake 16, 5, antes del olvido 1. Últimos pensamientos. Noche sin luna. Maná se encontraba en su laboratorio subterráneo. Frente a ella, los sellos. El pergamino con los kanji sellantes. Las rutas de fuga de chakra. El círculo médico. El bisturí.
Y el espejo. Se miró por última vez como era. Una Uchiha prodigio. Una reencarnada. Una asesina silenciosa. Una niña que sabía demasiado. Al sellar esto, murmuró, dejaré de ser yo. Seré Maná, solo Maná. La niña que no recuerda. Que ama a su hermano. Que cree en su aldea. Una gota de sudor cayó desde su mentón sobre el pergamino. Pero si eso garantiza mi supervivencia vale la pena. 2. La despedida de Anko. Fue esa noche. Bajo los tejados de Konoha, Maná se coló por la ventana de la habitación de Anko. Como tantas veces. La chica dormía profundamente, abrazada a una almohada que aún olía a tinta y dango. Maná se sentó a su lado. La observó. Lenta. Fría. Precisa. Extendió la mano y le acarició el cabello con una ternura que le dolió. No te lo diré. No puedo, susurró. Pero voy a desaparecer por un tiempo, Anko. No físicamente. Mentalmente. La Maná que conoces se irá a dormir. Apretó los labios. Y cuando despierte puede que no te recuerde. No como ahora. No como tú me recuerdas a mí. Se inclinó. Rozó su frente con la de Anko. Eres mía. Pero no puedo permitirme desearte. No si eso me debilita. Un beso leve. Casi imperceptible. Y luego silencio. Cuando Anko despertó, solo quedaba el aroma de una tinta lejana y una nota. No preguntes. Solo vive. 3. Su maestro, su abismo. Antes de realizar el sellado, Maná fue a verlo. A su verdadero confidente, Orochimaru. Estaba en su laboratorio, diseccionando un brazo humano. Lo dejó cuando la vio entrar. ¿Lista para morir, sin morir? Ella asintió. ¿Estás segura? El yo que dejarás al mando, será blando. Inútil. No sabrá lo que tú sabes. No comprenderá lo que has hecho. Pero será más querida. Más confiable. Más manipulable, sonrió. Hasta por ti. Orochimaru rió bajo, esa carcajada que siempre sonaba como arrastrarse de serpiente. No me subestimes, Maná. No me atraen los cuerpos frágiles, pero sí las mentes brillantes. Ella se le acercó. Despacio. ¿Y si yo te pidiera más? Silencio. ¿Más conocimiento? ¿Más cercanía? Orochimaru la miró sin emoción visible. Pero sus ojos eran cuchillas. Cortaban todo lo falso. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Lo sé. Solo que aún no decido si lo quiero por ciencia o por miedo. Ambos callaron. Y entonces, Orochimaru, sin tocarla, alzó una mano enguantada y le acarició la mejilla con el dorso. Cuando despiertes, quizás ya no recuerdes lo mucho que te pareces a mí. ¿Y eso es bueno? Para ti, sí. Para mí, será aburrido. 4. Al borde del abismo. Minutos antes del sello, Maná se colocó sobre el círculo. Las venas de su cuello vibraban con chakra. La tinta comenzaba a activarse. Pensó en Obito. Pensó en Anko. Pensó en Orochimaru. Y luego, pensó en sí misma. Mi único enemigo real soy yo, susurró. Activó el sello. El dolor fue inmediato. Como si el alma fuera empalada. Y en su mente, como eco final, su propia voz susurró. Si esto funciona cuando despierte, ya no sabré qué soy. El fuego selló el pasado. Y solo quedó Maná. Capítulo 17, El ataúd de la memoria parte 1, diseño de la nada para obtener los ojos que todo lo ven, primero debo cerrar los míos. La caligrafía era fina, elegante. La tinta se absorbía rápido en el papel tratado con aceite sellante. Maná escribía sin prisa, con una pluma de bambú. Frente a ella, varios rollos estaban abiertos, algunos marcados con notas sobre genjutsu de alteración de memoria, otros con diagramas de sellos vinculados al sistema nervioso. El pergamino central estaba marcado con un solo título: Proyecto Ataúd de la Memoria. La niña más peligrosa de Konoha estaba a punto de asesinar su propio ser consciente y lo hacía con la paz de una cirujana. 1. Autopsia del yo. He intentado todo lo posible. Me he acercado a Obito. Lo he guiado, lo he sostenido. He fingido afecto, luego lo sentí. Pero no basta con querer. Tengo que perderlo. Y para perderlo, primero tengo que olvidar que fue una herramienta. Maná trazó un círculo en la hoja, una espiral doble. El patrón base del sello de Minato. No lo había aprendido de él directamente, aún no era posible, pero con fragmentos de información, observación de prácticas de Minato con su equipo y documentos de la biblioteca Hokage que logró copiar bajo sello oculto, había comprendido lo suficiente para imitarlo. El sellado de recuerdos no era solo una técnica, era un suicidio con tiempo de caducidad. 2. La nueva Maná. Necesito volverme aquello que todos desean. Una niña brillante, generosa, emocional. Que adore a su hermano, que respete al Hokage.
Que no sepa de cuchillas óseas, ni de biología avanzada, ni de dioses lunares ni guerras futuras. Necesito que Maná sea real. Pero no yo. La técnica tendría 3 capas. Memoria, sellado de su vida anterior y su conocimiento del futuro. Conciencia, bloqueo del acceso a todo lo relacionado con sus modificaciones corporales. Instinto, supresión temporal de su paranoia, desconfianza, planificación agresiva y protocolos de defensa autónoma. Maná escribió al costado. Si estos 3 sellos se mantienen, la nueva Maná vivirá 3 años cuando pierda a Obito y el Mangekyou se despierte, los sellos se romperán. Y volveré, con ojos nuevos, y sin culpa. 3. Consulta con la serpiente. El laboratorio de Orochimaru estaba iluminado con luz verdosa. El aire olía a metal viejo y piel quemada. ¿Así que vienes a despedirte?, murmuró la voz suave, arrastrada. Maná se arrodilló sin expresión. No del todo. Vengo a encargarme a mí misma. Orochimaru la miró por un largo rato. No preguntó detalles, pero lo entendió. Él había hecho cosas parecidas antes. ¿Cuánto tiempo estarás dormida? 3 años. Tal vez menos, si muere cuando debe. ¿Y si muere antes? Entonces habré muerto yo también. Silencio. Luego, una sonrisa lenta se curvó en el rostro del Sannin. Tienes mi protección, Maná-chan. Esa niña será mía también. Ella lo miró. Protégela. No la rompas. Ni la violes. No es un juguete. Orochimaru se rió. Fue un sonido áspero. ¿Y tú no la hiciste? ¿No es tu propia muñeca? Lo es. Pero es la única que no podrá defenderse. El silencio se hizo espeso. Y luego, Orochimaru asintió. Como un depredador que reconoce a otro. 4. Última confesión. En la intimidad de su cuarto secreto, Maná miró su reflejo en el espejo. Estaba pálida, con las venas del cuello levemente oscuras por los sellos de control de chakra. Apretó el pergamino contra su pecho. Cuando despierte no sabré nada. Hablaba sola. Pero no del todo, porque aún era ella. Pero confiaré en que fuiste lo bastante lista para sobrevivir sin mí. Y entonces, cerró los ojos. Activó el primer sello. Un dolor agudo cruzó su sien, como si un clavo le atravesara la mente. Después vino el segundo. El pecho se cerró, las memorias se replegaron como pergaminos ardiendo en llamas invisibles. Por último, el tercero. El mundo se volvió lento, y cuando cayó de rodillas, ya no era Maná, solo una niña, brillante, amable, peligrosa, inocente. 5. En las sombras, Orochimaru llegó 1 hora después. Encontró el cuerpo de la niña dormido en posición fetal, con la respiración estable y los signos vitales controlados. La cargó como si fuera un experimento delicado, y mientras salía del lugar sellado, murmuró. Ahora eres perfecta. Ahora todos te querrán, pero cuando despiertes ellos sabrán lo que temieron. Y en lo profundo de la villa una hoja cayó sobre una raíz. Y Danzo, desde su torre, observó al cielo. La guerra se acercaba. Y su momento también. Capítulo 17, parte 2. La niña perfecta, continuación directa del capítulo 17, parte 1. El ataúd de la memoria. Primavera. El aire en Konoha olía a ciruelo y humedad. Los campos de entrenamiento estaban llenos de jóvenes shinobi, más que nunca. Había ansiedad en el ambiente, como si la aldea supiera, de forma instintiva, que la guerra estaba a la vuelta de la esquina. Y en medio de todo eso, estaba ella. 1. La Maná que todos querían. Lo hiciste muy bien, Maná-chan. Dijo Kurenai con una sonrisa amplia, mientras ayudaba a su compañera a levantarse del suelo. Gracias, Kurenai-chan, estoy practicando todos los días. Respondía Maná con energía y una sonrisa limpia. No había sarcasmo. No había frialdad. No había ninguna sombra de esa mente calculadora que antes desmenuzaba a todos con la mirada. Solo alegría. Solo gratitud. Asuma observaba en silencio desde el borde del campo. Se había vuelto callado desde que Maná cambió. ¿Siempre fue así?, preguntó en voz baja. Shigure, de brazos cruzados, negó con la cabeza. No. Pero, ahora parece feliz, ¿no crees? Asuma no respondió. Había algo raro en eso. Algo que no sabía poner en palabras. 2. Cascarón sin grietas. Maná ya no corregía con superioridad. Ya no hablaba de estrategias con tono distante. Ya no se adelantaba a los planes de su sensei como antes. Ahora se tropezaba. Dudaba. Reía cuando Kurenai le ganaba en taijutsu. Se molestaba cuando Asuma no compartía su postre. Todo era adorable. Obito, por supuesto, estaba encantado. Era la hermana perfecta. Lo ayudaba a estudiar, lo cubría cuando se equivocaba, lo alentaba cuando se deprimía.
Incluso Rin, que siempre había sentido algo inquietante en ella, ahora se sentía relajada a su lado. A veces incluso buscaba su opinión o quería sentarse cerca de ella en clase. Y sin embargo, había momentos fugaces donde el aire se sentía espeso. 3. Fractura. Fue durante una misión sencilla. Reconocimiento de terreno y entrega de provisiones en las cercanías del país del río. Nada grave. Pero un ninja errante apareció entre los árboles y lanzó una aguja venenosa directa al rostro de Maná. Ella reaccionó por instinto. Su cuerpo, alterado y entrenado, no olvidaba. Aunque su mente sellada no supiera qué hacer, el sistema nervioso integrado respondió. Un tendón artificial contrajo su brazo. El chakra se concentró en el código oculto bajo la piel. Una cuchilla ósea brotó desde su antebrazo, cortando al enemigo de un solo tajo. La garganta se abrió, la sangre salpicó. Pero también la cuchilla la cortó a ella misma, en la palma. Maná gritó. Cayó al suelo. Temblando. La sangre le cubría la mano. ¿Qué me pasa? Lloró, con una voz que no sonaba como la de antes. Una voz infantil. Asustada. Kurenai la sujetó con fuerza. Shigure se acercó rápido. Hizo un sello y aplicó un jutsu médico menor. La misión fue cancelada. El enemigo murió sin emitir sonido alguno. Pero esa noche, todos sintieron que algo se había roto. 4. El guardián. Orochimaru la observaba desde lejos, oculto en las sombras del bosque. Esa noche, mientras todos dormían, él la observó vendando su propia mano, murmurando cosas para consolarse. Es solo una herida. No soy un monstruo, ese solo fue un accidente. Se hablaba a sí misma como una niña perdida. Orochimaru sonrió, deleitado y en silencio. Tan peligrosa, como inocente, susurró. Ella no sabía lo que era. Pero su cuerpo sí. ¿Y si perdía el control? Solo él podría detenerla. 5. Ecos del ataúd. Shigure tomaba notas en secreto. Kurenai, cada vez que la miraba, sentía algo extraño. Como si la chica que tenía al lado no fuera completamente nueva, sino una versión que no debería existir. Asuma lo sentía también, pero no sabía explicarlo. Solo se volvió más protector. Más serio. Y Obito, él era feliz. Porque Maná ahora era todo lo que había soñado. Una hermana dulce. Alguien que reía con él. Que lo cuidaba. Que lo llamaba con afecto. Eres muy importante para mí, dijo Maná una tarde mientras le limpiaba una herida. Lo sé. Soy tu hermano mayor. Y ella rió. Y esa risa fue real. 6. Fragmento de diario, sellado. Hoy entrenamos con Kurenai-chan. Me ganó de nuevo, pero fue divertido. Obito me dijo que soy la mejor hermana del mundo. Creo que exagera, pero me gustó escucharlo. A veces siento que olvido algo. Algo grande. Me duele el pecho, pero no sé por qué. Pero estoy bien. Soy fuerte. Soy Maná. 7. Desde la raíz. Danzo se mantenía atento a los informes. ¿Ella es el prodigio? Ya no muestra signos peligrosos, señor, dijo un ambú encapuchado. ¿Y si es una farsa? No lo sabemos. Danzo entornó los ojos. Durante la guerra, los errores se entierran con facilidad. Observen. Esperen. 8. Epílogo. Maná dormía profundamente esa noche. La herida había sanado. Su cuerpo había absorbido el daño, neutralizado el veneno, sin que ella lo supiera. Murmuró entre sueños. Obito, no mueras aún. Aún no. Y en lo profundo de su alma sellada, una voz antigua, oculta en espiral, esperaba el momento de abrir los ojos. Omake 17:5, bajo la raíz 1. Danzo Shimura. El silencio del refugio raíz era absoluto. Solo se escuchaban los pasos de los ambú subordinados que pasaban informes, sus rostros ocultos tras máscaras sin emociones. Danzo hojeaba un documento mientras su brazo, cubierto de vendajes, temblaba ligeramente por el esfuerzo de sostenerlo. Lo dejó sobre la mesa de piedra y giró hacia su subordinado principal. El informe. Confirmado, señor. La niña, Maná Uchiha, ha cambiado. Su comportamiento ha virado por completo. Su chakra es estable, y no han mostrado señales de hostilidad desde hace meses. Danzo cerró los ojos lentamente. El cambio es demasiado perfecto. No confío en los prodigios que sonríen como idiotas. Una flor sin espinas no sobrevive en el barro de este mundo. El ambú guardó silencio. Danzo se puso de pie. No olviden esto. Es una Uchiha. Puede que no lo recuerde, puede que no sepa, pero su sangre arde con el mismo odio ancestral. Lo llevará en su alma aunque la mente lo olvide. No dejen de vigilarla. Se giró hacia otro ambú más joven.
¿Y sobre Orochimaru? Se rumorea que tiene interés en ella. Pero no se ha confirmado un contacto directo reciente. Danzo entrecerró el único ojo visible. Él lo sabe. Siempre lo sabe todo. Y eso significa que lo está disfrutando. Tal vez espera que despertemos al monstruo antes que él. Típico. Su tono era seco, frío. Si se sale de control, activen la operación herida oculta. Y asegúrense de recuperar sus ojos. 2. Omura Mitokado y Koharu Utatane. La oficina del Hokage estaba en penumbra, como si la sombra de la guerra que se avecinaba hubiera caído sobre ella antes que sobre el resto del país. Omura leía en voz baja, mientras Koharu lo observaba desde su rincón favorito junto a la estantería. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo ella. «Que esa niña no es normal. Shigure ya había enviado informes, pero esto», levantó el pergamino, «esto es otra cosa. La capacidad de engañar a todos, incluso a Lambu, eso no es talento. Es peligro. Y sin embargo, Hiruzen confía en ella». «Por ahora», respondió Omura con amargura. «¿Pero qué pasará cuando madure y se dé cuenta de lo que es capaz?». Koharu suspiró. «Los Uchiha nunca cambian. Aunque se arrodillen, aunque sonrían, su orgullo está en su sangre. Y eso mata». Ambos callaron durante un rato. Omura añadió en voz baja. «Si Orochimaru está detrás de ella, deberíamos intervenir. Aunque eso nos enfrente a Hiruzen». Koharu asintió. «Es mejor perder una niña, que perder la aldea». 3. Hiruzen Sarutobi. El humo de la pipa llenaba su oficina con un aroma amaderado. El tercer Hokage miraba fijamente la ventana, donde la silueta de la montaña Hokage se dibujaba bajo la luz de la luna. Tenía en su escritorio 2 informes. Uno decía, Mana Uchiha. Alta eficiencia en misiones. Personalidad abierta y amable. Excelente compañerismo. Riesgo bajo. El otro, sellado por Orochimaru, tenía solo una frase. La perfección no es natural. Lo que no evoluciona, oculta algo. Hiruzen cerró los ojos. Recordaba a la niña antes de su cambio. Silenciosa. Eficiente. Con una mirada que lo atravesaba. Como si ella ya supiera que él sería su verdugo algún día. Ahora, era distinta. Pero esa diferencia era, en sí, sospechosa. «¿Qué hiciste, Mana?», murmuró con cansancio. Y encendió la pipa una vez más, como si el humo pudiera ahuyentar sus dudas. 4. Conclusión. Entre las grietas, la guerra se acercaba. Lo sabían todos. El país del rayo acumulaba tropas. La niebla experimentaba con armas biológicas. Suna comenzaba a mover recursos hacia el oeste. Y en el centro de todo, había una niña. Una niña que todos creían comprender. Una niña que no recordaba quién era. Una niña con un cuerpo más allá de la ciencia. Una niña con un alma sellada. Una niña que sonreía con dulzura mientras su mano, sin saberlo, se curaba con procesos imposibles para cualquier humano común. Capítulo 18, El ojo del juicio. La aldea era un tablero. Y las piezas comenzaban a moverse solas. Esta vez no fue Danzo. Fue algo peor. Omura Mitokado y Koharu Utatane, los consejeros del Hokage, habían dejado de susurrar en privado. Habían presionado. Habían exigido. Y al final, Hiruzen tuvo que ceder. Se autorizó una petición formal al clan Uchiha. Por razones de seguridad nacional, se solicita una evaluación psicológica mediante técnicas especializadas a la Kunoichi Mana Uchiha. 1. El rugido de Kagami. Kagami leyó el pergamino una vez. Luego otra. Y finalmente lo rompió en pedazos con manos temblorosas. «Se atreven», murmuró. «¿Exigen acceso a la mente de una niña, de mi clan?». Los ancianos del clan se reunieron de inmediato. La respuesta fue unánime. No permitirían que un Yamanaka invadiera la conciencia de Mana. No sin una orden directa del Hokage. Pero el daño estaba hecho. La semilla de desconfianza floreció como una rosa con espinas. 2. La confrontación. Omura y Koharu llegaron al salón principal del clan Uchiha acompañados de Anbu. Kagami los recibió de pie, con el Sharingan activado y una expresión como piedra fundida. «¿Vinieron a intimidarnos?». «Vinimos a velar por la seguridad de la aldea», respondió Koharu. «¿Registrando mentes de niños?». «Niña que ha mostrado habilidades inusuales. Vinculación con Orochimaru. Actividad anormal en campo. Esto es, prevención. Esto es persecución», dijo uno de los ancianos del clan. «¿Quién será el siguiente? ¿Shisui? ¿Itachi?». Omura no se inmutó. «Queremos aplicar el jutsu de interrogación profunda con un miembro del clan Yamanaka. Bajo supervisión. Sin daño». Kagami se adelantó, su chakra llenando la sala.
Si alguien intenta invadir la mente de Maná, tendrá que pasar sobre mi cadáver. 3. El Hokage duda. Esa noche, Hiruzen fumaba frente a la ventana. Miraba el rostro de Hashirama tallado en piedra. ¿Qué estás viendo, viejo amigo? Susurró. Sabía que había permitido una grieta. Que ahora el clan desconfiaba aún más de la aldea. Que Maná estaba en el centro de un conflicto sin que siquiera se le hubiera informado. Tomó su pipa con fuerza. Tal vez esta niña sea peligrosa. Pero más peligroso es olvidar que también es una de los nuestros. 4. Maná no preguntó. No le dijeron nada. No le contaron del intento de violar su mente. Pero lo sintió. Sintió la forma en que su abuela la abrazó con más fuerza. La forma en que Kagami la observaba con ese fuego protector detrás de los ojos. Incluso ella parecía más nerviosa al hablarle. Capítulo 18, parte 2. La niña sin grietas. Konoha. Subsuelo de los cuarteles de interrogación. La sala era pequeña, revestida en piedra sellada. Un círculo de chakra estaba trazado en el centro, y el aire olía a incienso recién encendido. Todo parecía limpio, ordenado, pero no dejaba de sentirse como una celda. Maná estaba sentada en el centro. Vestía su uniforme de misión, el cabello recogido con una cinta morada. No tenía armas. No tenía miedo, solo una sonrisa. Suave. Inocente. A su lado, vigilante como una torre de acero, se encontraba Fugaku Uchiha. El heredero del clan no había dicho una sola palabra desde que llegaron. Pero sus ojos, incluso sin Sharingan activado, lo decían todo. Estaba furioso. Y atento. Frente a ellos, un shinobi del clan Yamanaka preparaba el ritual de lectura superficial. Como se acordó, dijo el representante Anbu, no se invadirá la mente. Solo se leerán emociones y reacciones. Nada profundo. Fugaku-san estará presente todo el tiempo. Kagami había dejado eso claro con voz de acero. Un paso más allá y el tratado con el clan terminará en sangre. 1. La evaluación. ¿Cómo te llamas, niña? Maná Uchiha respondió con una sonrisa tímida. ¿Sabes por qué estás aquí? No del todo, pero dijeron que era para ver si estoy bien, dijo, bajando la mirada. El Yamanaka asintió. Vamos a usar un jutsu para ver tus emociones. No va a doler. Solo quédate tranquila. Está bien, señor. El shinobi realizó los sellos. Extendió su mano sobre el círculo. Shinshinkai no Jutsu, técnica de lectura sensorial de mente. El chakra azul pálido envolvió a Maná. Su sonrisa no cambió. Su pulso se mantuvo regular. El Yamanaka sintió paz. Calidez. Inseguridad infantil. Ligeras dudas. Y luego, un muro, como una lámina de obsidiana. No un trauma. No un sello común, algo artificial. Preciso. Como si la niña estuviera construida para no tener doblez. El shinobi sudó. ¿Qué ocurre? Preguntó Fugaku con el ceño fruncido. Nada, es solo extraño. No hay contradicciones. No hay doblez en su alma. Ni siquiera miedo al entorno. Es como si fuera perfecta. Fugaku entrecerró los ojos. O como si alguien la hubiera hecho así. Tos. La máscara que no es máscara, ¿puedo hacer una pregunta? Dijo Maná de pronto, con voz infantil. Por supuesto, dijo el interrogador. ¿He hecho algo malo? Hubo un silencio incómodo. No. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien. Yo está bien entonces. Yo me siento feliz. Entrenar con Kurena y Chan y Asuma-kun es divertido. Y también me gusta cuando Obito viene a visitarme. Fugaku observó con atención. No mentía. Ni una fibra en su rostro, en su tono, en su mirada. La Maná que estaba allí, era real. Totalmente. Y absolutamente. Lo que no sabían es que eso era exactamente lo que ella planeó. 3. El resultado. Una hora después, los sellos se disiparon. El Yamanaka se limpió el sudor. No hay signos de hostilidad. No hay fragmentos de trauma ni pensamientos oscuros latentes. No hay alteraciones emocionales. No hay fuga de chakra anómala. Fugaku miró a Anbu con frialdad. Entonces terminamos aquí. Sí. Gracias por su cooperación. Fugaku se giró hacia Maná y le ofreció la mano. Ven, Maná. Es hora de volver. La niña sonrió, se levantó, y tomó su mano con gratitud. Gracias, Fugaku-sama. ¿Me llevarás a ver las flores del río? Me dijeron que ya están floreciendo. Fugaku dudó por un instante. Pero asintió. Sí. Vamos a verlas. 4. A puerta cerrada. Horas después, Omura, Koharu y el shinobi Yamanaka estaban reunidos en privado. Y bien. No hay nada anormal, pero eso es lo raro. Nadie tiene esa estabilidad. Ni los niños más felices de la aldea. Esa niña no tiene grietas.
Entonces, si me preguntan a mí, eso no es una kunoichi. Es una máscara viviente. Omura entornó los ojos. Koharu cerró el informe. Entonces tendremos que esperar a que se agriete. Y en otra parte de la aldea Orochimaru reía en voz baja, acariciando un cuaderno con símbolos prohibidos. Incluso sin recuerdos, sigue siendo perfecta. Capítulo 18, parte 3. Sangre y legado. 1. El susurro del clan. El juicio había terminado, pero no el eco. Entre los pasillos del recinto Uchiha, las madres murmuraban, los ancianos debatían, y los guerreros callaban con las mandíbulas apretadas. ¿Notaron que cambió?, preguntó una mujer mayor. Ya no tiene esa mirada. Antes parecía una sombra. Ahora sonríe. Ayuda. Juega con los más pequeños. Es distinta. ¿Y eso es malo? No, dijo uno de los tíos del clan. Solo inesperado. El clan Uchiha rara vez aceptaba el cambio con facilidad. Pero en este caso, lo abrazaban. Porque Mana era útil. Porque era respetuosa. Porque era amada por Kagami. Porque no alzaba la voz innecesariamente y aún así, cuando hablaba, la escuchaban. La nueva Mana era todo lo que el clan necesitaba. Aunque algunos sabían que había algo más. Algo que nadie podía nombrar. 2. Un juego entre prodigios. Ese mismo día, Mana caminó hasta el jardín interior, donde una joven madre jugaba con su hijo. ¿Puedo? Claro, Mana-chan. El niño era pequeño. Apenas caminaba. Unos 2 años, si acaso. Pero en sus ojos ya se notaba el brillo inquisitivo de los que nacen para el deber. Itachi Uchiha. Mana se sentó a su lado, y comenzó a doblar pequeñas figuras de papel. Mira, es un dragón, le dijo. ¿Sabías que los dragones viven en el fuego? El niño no entendió del todo, pero sonrió. Mana también. Y cuando la madre regresó por él, Itachi se aferró un poco más a su túnica. Ella solo acarició su cabello. Serás grande. Y cargarás más de lo que deberías. Lo siento. Shisui observaba desde la distancia. Apenas tenía 7 años, pero ya entrenaba con intensidad. Su Sharingan había despertado con un solo Tomoe hacía meses. Su padre hablaba de él con orgullo, pero él observaba en silencio. Cuando Mana lo notó, caminó hacia él. Shisui-kun. ¿Sí? ¿Qué piensas de mí? El niño la miró con franqueza. Eres como el río. Antes era oscuro y profundo. Ahora, brilla en la superficie. Pero yo sé que las aguas hondas no cambian tan fácil. Mana parpadeó. Y por primera vez en días, sintió un escalofrío. Shisui se fue sin decir más. Y ella, lo anotó en su memoria. Él me ve. De verdad. Como Rin pero más lúcido. Más peligroso. 3. Kagami y la decisión. En su habitación, Kagami guardaba una carta sin sellar. Una carta de despedida. Sabía que la guerra estaba por iniciar. Sabía que, como veterano, sería llamado al frente. Sabía que probablemente no regresaría. Y su nieto aún era un niño. Mana también. Pero no del todo. La había observado durante años. Había visto su evolución. Su control. Su poder y su autocensura. Era una niña, pero no solo eso. Era una heredera de futuro. Una semilla de fuego y acero. Y entonces decidió. Al día siguiente, en una ceremonia informal pero pública, convocó a los ancianos y miembros principales del clan. Mana fue vestida con un kimono sencillo. No entendía del todo qué ocurría. Estaba nerviosa. Y Kagami habló. Hoy, el clan Uchiha anuncia su voluntad. Que mi nieto, Shisui, futuro pilar del clan, y Mana, nuestra joya más prometedora, estén unidos en compromiso. A partir de ahora nadie podrá tocarlos sin tocar al corazón del clan. Silencio. Luego aplausos suaves. Luego murmullos. La noticia corrió como fuego. 4. Una sonrisa que era una sentencia. Horas después, Mana estaba sentada sola en el templo del clan. Shisui se le acercó. ¿Sabías? No. Pero, me alegra. Shisui la observó de nuevo. Con esos ojos que parecían ver detrás de las máscaras. ¿Eres feliz? Ella pensó en Anko. En Orochimaru. En Obito. En su antiguo yo y en el futuro que vendría. Sonrió con suavidad. Hoy soy Mana. Y eso basta. Y muy, muy lejos, en las sombras de la raíz, Danzo golpeó el escritorio con furia. Porque ahora, ya no podían tocarla sin provocar una guerra civil. Capítulo 18, el ojo del juicio. La aldea era un tablero. Y las piezas comenzaban a moverse solas. Esta vez no fue Danzo.
Fue algo peor. Omura Mitokado y Koharu Utatane, los consejeros del Hokage, habían dejado de susurrar en privado. Habían presionado. Habían exigido. Y al final, Hiruzen tuvo que ceder. Se autorizó una petición formal al clan Uchiha. Por razones de seguridad nacional, se solicita una evaluación psicológica mediante técnicas especializadas a la Kunoichi Mana Uchiha. 1. El rugido de Kagami. Kagami leyó el pergamino una vez. Luego otra. Y finalmente lo rompió en pedazos con manos temblorosas. Se atreven. Murmuró. ¿Exigen acceso a la mente de una niña, de mi clan? Los ancianos del clan se reunieron de inmediato. La respuesta fue unánime. No permitirían que un Yamanaka invadiera la conciencia de Mana. No sin una orden directa del Hokage. Pero el daño estaba hecho. La semilla de desconfianza floreció como una rosa con espinas. 2. La confrontación. Omura y Koharu llegaron al salón principal del clan Uchiha acompañados de Anbu. Kagami los recibió de pie, con el Sharingan activado y una expresión como piedra fundida. ¿Vinieron a intimidarnos? Vinimos a velar por la seguridad de la aldea, respondió Koharu. ¿Registrando mentes de niños? Niña que ha mostrado habilidades inusuales. Vinculación con Orochimaru. Actividad anormal en campo. Esto es, prevención. Esto es persecución, dijo uno de los ancianos del clan. ¿Quién será el siguiente? ¿Shisui? ¿Itachi? Omura no se inmutó. Queremos aplicar el jutsu de interrogación profunda con un miembro del clan Yamanaka. Bajo supervisión. Sin daño. Kagami se adelantó, su chakra llenando la sala. Si alguien intenta invadir la mente de Mana, tendrá que pasar sobre mi cadáver. 3. El Hokage duda. Esa noche, Hiruzen fumaba frente a la ventana. Miraba el rostro de Hashirama tallado en piedra. ¿Qué estás viendo, viejo amigo? Susurró. Sabía que había permitido una grieta. Que ahora el clan desconfiaba aún más de la aldea. Que Mana estaba en el centro de un conflicto sin que siquiera se le hubiera informado. Tomó su pipa con fuerza. Tal vez esta niña sea peligrosa. Pero más peligroso es olvidar que también es una de los nuestros. 4. Mana no preguntó. No le dijeron nada. No le contaron del intento de violar su mente. Pero lo sintió. Sintió la forma en que su abuela la abrazó con más fuerza. La forma en que Kagami la observaba con ese fuego protector detrás de los ojos. Incluso ella parecía más nerviosa al hablarle. Capítulo 18, parte 2. La niña sin grietas. Konoha. Subsuelo de los cuarteles de interrogación. La sala era pequeña, revestida en piedra sellada. Un círculo de chakra estaba trazado en el centro, y el aire olía a incienso recién encendido. Todo parecía limpio, ordenado, pero no dejaba de sentirse como una celda. Mana estaba sentada en el centro. Vestía su uniforme de misión, el cabello recogido con una cinta morada. No tenía armas. No tenía miedo, solo una sonrisa. Suave. Inocente. A su lado, vigilante como una torre de acero, se encontraba Fugaku Uchiha. El heredero del clan no había dicho una sola palabra desde que llegaron. Pero sus ojos, incluso sin Sharingan activado, lo decían todo. Estaba furioso. Y atento. Frente a ellos, un shinobi del clan Yamanaka preparaba el ritual de lectura superficial. Como se acordó, dijo el representante Anbu, no se invadirá la mente. Solo se leerán emociones y reacciones. Nada profundo. Fugaku-san estará presente todo el tiempo. Kagami había dejado eso claro con voz de acero. Un paso más allá y el tratado con el clan terminará en sangre. 1. La evaluación. ¿Cómo te llamas, niña? Mana Uchiha respondió con una sonrisa tímida. ¿Sabes por qué estás aquí? No del todo, pero dijeron que era para ver si estoy bien, dijo, bajando la mirada. El Yamanaka asintió. Vamos a usar un jutsu para ver tus emociones. No va a doler. Solo quédate tranquila. Está bien, señor. El shinobi realizó los sellos. Extendió su mano sobre el círculo. Shinshinkai no Jutsu, técnica de lectura sensorial de mente. El chakra azul pálido envolvió a Mana. Su sonrisa no cambió. Su pulso se mantuvo regular. El Yamanaka sintió paz. Calidez. Inseguridad infantil. Ligeras dudas. Y luego, un muro. Como una lámina de obsidiana. No un trauma. No un sello común. Algo artificial. Preciso. Como si la niña estuviera construida para no tener doblez. El shinobi sudó. ¿Qué ocurre? Preguntó Fugaku con el ceño fruncido. Nada, es solo extraño. No hay contradicciones. No hay doblez en su alma. Ni siquiera miedo al entorno. Es como si fuera perfecta. Fugaku entrecerró los ojos. O como si alguien la hubiera hecho así. Tos.
La máscara que no es máscara, ¿puedo hacer una pregunta? Dijo Maná de pronto, con voz infantil. Por supuesto, dijo el interrogador. ¿He hecho algo malo? Hubo un silencio incómodo. No. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien. Yo está bien entonces. Yo me siento feliz. Entrenar con Kurena y Chan y Asuma-kun es divertido. Y también me gusta cuando Obito viene a visitarme. Fugaku observó con atención. No mentía. Ni una fibra en su rostro, en su tono, en su mirada. La Maná que estaba allí, era real. Totalmente. Y absolutamente. Lo que no sabían es que eso era exactamente lo que ella planeó. 3. El resultado. 1 hora después, los sellos se disiparon. El Yamanaka se limpió el sudor. No hay signos de hostilidad. No hay fragmentos de trauma ni pensamientos oscuros latentes. No hay alteraciones emocionales. No hay fuga de chakra anómala. Fugaku miró a Lambu con frialdad. Entonces terminamos aquí. Sí. Gracias por su cooperación. Fugaku se giró hacia Maná y le ofreció la mano. Ven, Maná. Es hora de volver. La niña sonrió, se levantó, y tomó su mano con gratitud. Gracias, Fugaku-sama. ¿Me llevarás a ver las flores del río? Me dijeron que ya están floreciendo. Fugaku dudó por un instante. Pero asintió. Sí. Vamos a verlas. 4. A puerta cerrada. Horas después, Omura, Koharu y el shinobi Yamanaka estaban reunidos en privado. Y bien. No hay nada anormal, pero eso es lo raro. Nadie tiene esa estabilidad. Ni los niños más felices de la aldea. Esa niña no tiene grietas. Entonces, si me preguntan a mí, eso no es una kunoichi. Es una máscara viviente. Omura entornó los ojos. Koharu cerró el informe. Entonces tendremos que esperar a que se agriete. Y en otra parte de la aldea Orochimaru reía en voz baja, acariciando un cuaderno con símbolos prohibidos. Incluso sin recuerdos, sigue siendo perfecta. Capítulo 18, parte 3. Sangre y legado. 1. El susurro del clan. El juicio había terminado, pero no el eco. Entre los pasillos del recinto Uchiha, las madres murmuraban, los ancianos debatían, y los guerreros callaban con las mandíbulas apretadas. ¿Notaron que cambió? Preguntó una mujer mayor. Ya no tiene esa mirada. Antes parecía una sombra. Ahora sonríe. Ayuda. Juega con los más pequeños. Es distinta. ¿Y eso es malo? No, dijo uno de los tíos del clan. Solo inesperado. El clan Uchiha rara vez aceptaba el cambio con facilidad. Pero en este caso, lo abrazaban. Porque Maná era útil. Porque era respetuosa. Porque era amada por Kagami. Porque no alzaba la voz innecesariamente y aún así, cuando hablaba, la escuchaban. La nueva Maná era todo lo que el clan necesitaba. Aunque algunos sabían que había algo más. Algo que nadie podía nombrar. 2. Un juego entre prodigios. Ese mismo día, Maná caminó hasta el jardín interior, donde una joven madre jugaba con su hijo. ¿Puedo? Claro, Maná-chan. El niño era pequeño. Apenas caminaba. Unos 2 años, si acaso. Pero en sus ojos ya se notaba el brillo inquisitivo de los que nacen para el deber. Itachi Uchiha. Maná se sentó a su lado, y comenzó a doblar pequeñas figuras de papel. Mira, es un dragón, le dijo. ¿Sabías que los dragones viven en el fuego? El niño no entendió del todo, pero sonrió. Maná también. Y cuando la madre regresó por él, Itachi se aferró un poco más a su túnica. Ella solo acarició su cabello. Serás grande. Y cargarás más de lo que deberías. Lo siento. Shisui observaba desde la distancia. Apenas tenía 7 años, pero ya entrenaba con intensidad. Su Sharingan había despertado con un solo tomoe hacía meses. Su padre hablaba de él con orgullo, pero él observaba en silencio. Cuando Maná lo notó, caminó hacia él. Shisui-kun. ¿Sí? ¿Qué piensas de mí? El niño la miró con franqueza. Eres como el río. Antes era oscuro y profundo. Ahora, brilla en la superficie. Pero yo sé que las aguas hondas no cambian tan fácil. Maná parpadeó, y por primera vez en días, sintió un escalofrío. Shisui se fue sin decir más. Y ella, lo anotó en su memoria. Él me ve. De verdad. Como Rin, pero más lúcido. Más peligroso. 3. Kagami y la decisión. En su habitación, Kagami guardaba una carta sin sellar. Una carta de despedida. Sabía que la guerra estaba por iniciar. Sabía que, como veterano, sería llamado al frente. Sabía que probablemente no regresaría. Y su nieto aún era un niño. Maná también. Pero no del todo. La había observado durante años. Había visto su evolución. Su control. Su poder y su autocensura. Era una niña, pero no solo eso.
Era una heredera de futuro. Una semilla de fuego y acero. Y entonces decidió. Al día siguiente, en una ceremonia informal pero pública, convocó a los ancianos y miembros principales del clan. Maná fue vestida con un kimono sencillo. No entendía del todo qué ocurría. Estaba nerviosa. Y Kagami habló. Hoy, el clan Uchiha anuncia su voluntad. Que mi nieto, Shisui, futuro pilar del clan, y Maná, nuestra joya más prometedora, estén unidos en compromiso. A partir de ahora nadie podrá tocarlos sin tocar al corazón del clan. Silencio. Luego aplausos suaves. Luego murmullos. La noticia corrió como fuego. 4. Una sonrisa que era una sentencia. Horas después, Maná estaba sentada sola en el templo del clan. Shisui se le acercó. ¿Sabías? No. Pero, me alegra. Shisui la observó de nuevo. Con esos ojos que parecían ver detrás de las máscaras. ¿Eres feliz? Ella pensó en Anko. En Orochimaru. En Obito. En su antiguo yo y en el futuro que vendría. Sonrió con suavidad. Hoy soy Maná. Y eso basta. Y muy, muy lejos, en las sombras de la raíz, Danzo golpeó el escritorio con furia. Porque ahora, ya no podían tocarla sin provocar una guerra civil.